Next Educación, en colaboración con la Red de Periodistas Rurales. De forma muy especial queremos saludar a quienes nos están siguiendo en estos momentos a través de nuestro canal de YouTube en directo. Este foro, en concreto, es muy especial para nuestra institución, ya que coincide con el 4º aniversario de la Cátedra de Despoblación y Reto Demográfico de Next Educación, en cuya inauguración ya contamos con la intervención del señor ministro Luis Planas, quien hoy nos acompaña nuevamente. Muchas gracias. Como saben, Next Educación impulsa y apoya la búsqueda de soluciones frente al declive demográfico. Muestra de ello son las 3 líneas estratégicas en las que estamos trabajando. En primer lugar, desde Next Educación realizamos estudios anuales en torno a esta cuestión, en torno al reto demográfico, y de hecho el próximo 30 de marzo presentaremos el último estudio en el Senado titulado Tercer estudio sobre los avances en la España despoblada. En segundo lugar, próximamente se presentará el documental Ni vacía ni vaciada, España rural viva, una muestra más del compromiso de nuestra institución en la lucha contra la despoblación. Y en tercer lugar, contamos con un programa académico especialista en territorio rural inteligente, un curso que dota a todos los estudiantes, a todos sus participantes, de los conocimientos necesarios en áreas como sostenibilidad, digitalización, comunicación o emprendimiento. Todas estas disciplinas son muy necesarias para hacer de cualquier territorio rural un entorno competitivo a nivel nacional e internacional. Que, por cierto, este programa lo han cursado o están en este momento cursándolo más de 800 personas, para que veamos la importancia que esta materia está cobrando en nuestras fronteras. El foro de hoy acoge una conversación entre el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el periodista y presidente de Next Educación, el doctor Manuel Campo Vidal. En este encuentro se abordará la evolución del reto demográfico y transición ecológica desde el punto de vista de la agricultura, coincidiendo además, como he indicado anteriormente, con este 4º aniversario de la Cátedra de Despoblación y Reto Demográfico. Antes de cederle la palabra a nuestro presidente, el doctor Campo Vidal, permítanme recordarles que pueden utilizar el hashtag NextDespoblación y, por supuesto, seguirnos en redes sociales. Muchas gracias, doctor Campo Vidal. Muchas gracias, Cassandra, por tu introducción. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes, saludar a los que nos siguen a través del streaming y agradecer muy especialmente a las personas que en este equipo acompañan también al ministro. Don Luis Planas, usted cumple su palabra y se lo agradezco mucho, porque cuando hace 4 años nos planteamos cómo podemos ayudar desde una institución privada, pero cercana al territorio, como Next Educación, cómo podemos ayudar al desarrollo de la España rural, identificamos 2 cosas: la creación de una cátedra de reto demográfico y despoblación, y por otro lado el impulso de una entidad que se llama Red de Periodistas Rurales, que es un movimiento de personas de distintos periódicos, de distintas emisoras de radio, que son personas que están haciendo posible que se sepa que existe un gran intento por resolver ese profundo desequilibrio que tiene España, que es tan tremendo. El 80% de los ciudadanos vivimos en el 20% del territorio. Y eso crea unos desequilibrios espectaculares, incluso, como sabemos, desde el punto de vista medioambiental. Cuando yo le visité a usted y le solicité que esto era importante y que nos debía prestar ayuda, usted en todo momento vino, hace unos 4 años aproximadamente, se incorporó con nosotros, tuvimos un extraordinario coloquio, y ahora que celebrábamos el 4º aniversario, le pedimos que viniera. Sabemos de su agenda. Todavía España no preside la Unión Europea, será el 1 de julio, pero sabemos que hay muchas reuniones preparatorias, y que haya podido encontrar un espacio y estar aquí en nosotros para responder a preguntas de los alumnos y de otros periodistas de la Red de Periodistas Rurales es para nosotros un honor. Así que, cuando quiera, tiene usted la palabra. Bienvenido a su casa. Muy bien, buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias a los que están aquí presentes en este salón y a los que nos siguen
por streaming, y muchas gracias también al presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que nos acoge aquí, y por supuesto al presidente de Next Educación, al gran amigo Manuel Campovidal, periodista renombrado y que ha querido poner el servicio de todos su experiencia y su patrimonio de trabajo y de experiencia, digo, en relación con algo tan interesante como es el tema de la despoblación y el reto demográfico, y esa red de periodistas rurales, muchos de los cuales aquí presentes y a los que saludo, que hacen un trabajo que me parece que es digno de todo elogio. Se me ha pedido que hable unos minutos porque yo mismo he restringido mi intervención, he dicho quiero ser breve para dar oportunidad en el coloquio que seguirá a responder a, sin duda, sus muy interesantes preguntas, probablemente algunas que yo mismo me hago, pero que me gusta siempre evocar en público y en voz alta. Y se hablaba de la agricultura ante el reto demográfico y la transición ecológica, es decir, ante el reto demográfico, ¿quién produce los alimentos? ¿Quién es el actor de la agricultura y de la ganadería en nuestro país y en la Unión Europea? La transición ecológica, cómo se producen esos alimentos y bebidas que nos permiten a todos pues alimentarnos todos los días y continuar viviendo y viviendo de forma activa. Pero yo he querido añadir un tercer elemento, que es la seguridad alimentaria, es decir, ¿para qué? Y es evidente que la seguridad alimentaria, si me permiten, empezaré por ahí, es el origen de todo. Es decir, desde el Neolítico hacia acá, digamos, han pasado unos cuantos años, han pasado unos cuantos siglos, han pasado unos cuantos milenios, pues estamos intentando abastecernos de alimentos y bebidas y de conseguir sobrevivir de una forma u otra en una actividad que ha evolucionado a lo largo de la historia de una forma, yo diría que muy profunda y de muy intensa, como ha sido la producción de alimentos. Y yo creo que en este momento una de las cosas que hemos descubierto, se descubren las cosas cuando se carece de ellas o cuando se ven en peligro, es que la seguridad alimentaria es algo frágil, que creíamos ya asegurado por el resto de nuestros días, creíamos que en esa pendiente decreciente de la lucha contra el hambre en el mundo estábamos ganando, incluso los objetivos 2030 eran y son muy ambiciosos en esa materia y deben continuar siéndolo, pero la verdad es que hemos descubierto efectivamente que esta cadena alimentaria y que la producción de alimentos, la seguridad alimentaria, no es algo ni que se improvisa ni que ha caído del cielo, sino que es el producto de un trabajo bien hecho por parte de muchas personas, de agricultores, de ganaderos, de pescadores, de cooperativas, de empresas, de la distribución alimentaria y de todos los que están en la cadena alimentaria, que tienen que hacer muy bien su trabajo y con unos márgenes de rentabilidad suficientes para poder, sin duda, llevar a cabo su actividad empresarial, pero con unos márgenes que tampoco sean excesivos para conseguir que el resultado final, el precio de los alimentos, sea razonable para las familias y para los ciudadanos. Y en ese contexto tenemos evidentemente dos grandes problemas en este momento. Uno es la guerra en Ucrania y el otro es la sequía. Digo que tenemos dos problemas porque la guerra en Ucrania ha producido a nivel de mercados internacionales una disrupción muy notable. La guerra es un drama con pérdidas humanas evidentes, pero además de eso es algo que ha roto los mercados energéticos, los ha desestabilizado y también los mercados alimentarios. Los mercados energéticos han vuelto a una cierta estabilidad dentro de la volatilidad del contexto presente, pero los mercados alimentarios también han mejorado esa estabilidad, pero continúan en una situación realmente complicada. Por eso, este elemento, unido al factor de la sequía, que no es un factor únicamente español ni de la Unión Europea, sino que lo ha vivido el hemisferio sur, también lo está viviendo el hemisferio norte, lógicamente ha limitado nuestras cosechas, nuestra producción, y ambos factores han producido, a su vez, dos consecuencias. En algunos países del mundo, una disminución del abastecimiento de alimentos y en otros un incremento de precios. Disminución del abastecimiento. Muchos países son tan pobres
que no pueden dotarse de aquello que necesitamos como básico para sobrevivir todos los días. No hace falta, y lo quiero repetir porque a veces se pierde la perspectiva de las cosas, y este planeta es muy grande y muy diverso, y no todo sale en las noticias de televisión a mediodía o por la noche. Y hay mucha gente sufriendo, más de 800 millones de personas en el mundo, de los cuales estaba el jueves pasado reunido en Roma con el Programa Mundial de Alimentos, más de 300 millones en situación de hambre severa. Por tanto, esta ha sido la primera consecuencia que intentamos remediar, evidentemente, con iniciativas como la iniciativa del Mar Negro para reabrir los mercados, con ayudas que está llevando a cabo la comunidad internacional y, en particular, España, las últimas donaciones, 10 millones de euros que hemos hecho para Cuerno de África, 4,4 millones de euros para la iniciativa Grano de Ucrania y también, evidentemente, la Unión Europea y muchos otros países para evitar esa hambruna que, por desgracia, era decreciente en los últimos 20 años, pero después de la pandemia y del inicio de la guerra ha vuelto a aumentar. Y decía abastecimiento, pero también precios. Precios para, sobre todo, aquellos países donde disfrutamos de ese abastecimiento en cantidad y calidad de productos, pero también tenemos un factor que evidentemente es negativo para el conjunto de las familias. Si han visto ustedes los medios de comunicación en los últimos días o han seguido mis declaraciones, verán claramente cómo este no es un fenómeno español, no es un fenómeno europeo, es un fenómeno que afecta a un buen número de países. El viernes pasado, una vez más, la FAO confirmaba que por 12º mes consecutivo el índice de precios alimentarios estaba disminuyendo, pero esto no tiene una traslación inmediata y, por desgracia, esa disminución de costes que se está produciendo no se está traduciendo aún en un precio final al consumidor. Como ustedes saben, esa es una de las características de los fenómenos inflacionarios: sube rápido, baja despacio y, además, por desgracia, también contagia al conjunto de la economía y, por tanto, es un factor que no es positivo para el funcionamiento de nuestras sociedades. Este es el primer reto, el para qué, la seguridad alimentaria y la provisión de alimentos. El segundo es el cómo, la transición ecológica, que permítame decirlo por utilizar una expresión que es muy popular en España y demás, no es ni un invento ni una imposición ni de Bruselas ni de Naciones Unidas. Es una necesidad y, además, una demanda de la sociedad. Una necesidad en un planeta que no tiene planeta B, en un planeta llamado Tierra, en el que vivimos y en el que tenemos que preservar el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad, el paisaje, porque no tenemos sustitutivos para él, en el cual en este momento habitamos unos 8.000 millones de personas. La proyección de Naciones Unidas se sitúa en torno a 10.000 para el año 2050, es decir, en algunos lugares, vale lo del reto demográfico que después veremos, todo el mundo muy apiñado, y en otros, en cambio, pues con muchos espacios aún abiertos que se pueden aprovechar a los efectos residenciales, pero atención, no a los productivos, es decir, la superficie agraria útil de la tierra, y me remito a los datos de FAO, no aumenta, sino que disminuye, es verdad que de forma muy ligera, como consecuencia de la sobreexplotación de los suelos. Por tanto, esa transición ecológica es una absoluta necesidad. Tenemos que producir más con menos, lo cual es muy sencillo de decir y muy difícil de hacer. Y yo soy el primero que lo dice en voz alta y que, por tanto, considera que todo lo que es el Pacto Verde, de la granja a la mesa, la estrategia de la biodiversidad o el recién acordado tratado en materia de mares y océanos y su preservación son elementos ciertamente de referencia, pero en los cuales y en su puesta en práctica, no en su enunciación, las dificultades son muchas. Y para que esa puesta en práctica sea efectiva, necesitamos tener, como siempre ocurre en los retos, un punto de partida y un punto de llegada. Y lo tenemos claro, cuál es el punto de partida y cuál es el punto de llegada. Tenemos menos claros cuáles son los caminos y cuáles son los ritmos, cuál es el cronograma.
Y yo creo que como estamos hablando de una transición, la transición ecológica, es fundamental precisamente definir no solo los caminos en que lo hacemos, sino también los ritmos. Y cuando hablamos de alimentación, no estoy hablando de automóviles, no estoy hablando de viviendas urbanas, tenemos muy claro que estamos hablando de algo de lo que además no podemos prescindir, ni 24 horas. Por tanto, ese equilibrio tremendamente complejo entre la producción de alimentos y la sostenibilidad de la producción de alimentos, como digo, es un paradigma necesario, evocado por Naciones Unidas y que es una realidad de cada día, pero que tenemos que tener muy claro que tendremos que dar nuevos pasos adelante para poder cumplir. Por ejemplo, en materia de reducción de productos fitosanitarios, en materia de reducción del uso de fertilizantes o más bien la conversión de los fertilizantes químicos a la utilización de subproductos de la producción animal, como puedan ser estiércoles o purines debidamente tratados, como nuevos elementos muy importantes de cara al futuro, como las nuevas técnicas de edición genética o como la agricultura de precisión, que nos debe servir para utilizar todos los insumos de forma más eficaz, incluyendo el factor agua, que es un factor, por desgracia, uno de los grandes retos de futuro inmediato al cual le dedicamos un gran esfuerzo a través de la modernización de los regadíos en un país como España, que es el primer país en superficie irrigada de la Unión Europea, 3.800.000 hectáreas, supone sin duda un reto muy, muy importante. Y un tercer elemento, quiero ser muy esquemático para dar tiempo al debate y al coloquio que seguirá, es evidentemente el reto demográfico. Hemos hablado del para qué, hemos hablado del cómo, la clave de todo está en el quién, en las personas, en las mujeres y los hombres que hacen posible todo de lo que estamos hablando. Y este fin de semana leía en un periódico nacional pues la historia de una pareja, Martín, de 89 años, y Sinforosa, de 92 años, los últimos dos habitantes de un pueblo, La Estrella, de Teruel, que por la ruptura, ¿verdad?, de la cadera de ella y el posterior operación había acabado pues residiendo en una residencia, y Martín se había ido a vivir con su hijo a 20 kilómetros a un pueblo llamado Villafranca, manteniendo, eso sí, el cuidado de los animales y la limpieza de la iglesia. Yo creo que eso muestra mucho de la calidad de las personas. Y pongo este ejemplo, podrían ponerme muchos más todos ustedes, porque quisiera hacer, si me lo permite Manuel, una llamada a pie de página para rendir homenaje a todos ustedes, a todos los que se dedican a la información del medio rural y del mundo rural, y en particular a las problemáticas relativas a la despoblación respecto del conjunto de España, ¿no? Manuel lo decía muy bien al principio, el 80% de la población residimos en el 20% de la superficie de España, solo el 20% vive en el 80% del territorio de nuestro país, y es bueno que su forma de vivir, de trabajar, la conozca todo el mundo, su día a día, que debe ser, no solo porque lo dice la Constitución, que proclama la igualdad entre los distintos territorios de España y todo, evidentemente, todos los españoles y las españolas, sino también una realidad del cada día en todas las condiciones de dignidad de su trabajo y de su esfuerzo. Y me permitirán que ponga un pequeño ejemplo a este respecto. Hace unos días alguien me decía: ¿y por qué el salario mínimo interprofesional que acaban ustedes de aumentar a 1.080 euros tiene que ser igual en las zonas rurales que en las zonas urbanas? Yo decía, por un principio elemental, no solo de igualdad, sino de dignidad. No hay personas, evidentemente, que sean menos dignas que otras, y a mí incluso me sorprendió este tema. Se puede discutir sobre costes laborales, sobre lo que se quiera, pero hay un principio que está muy claro: los progresos en la dignidad, y vale esto también para todos los temas relativos pues, a la habitación, al trabajo de los temporeros y a tantos otros, implican necesariamente un esfuerzo también en la dignificación de las condiciones de vida en nuestro medio rural. Y es evidente que ese reto demográfico tiene unas características en España muy singulares.
Por ejemplo, hace poco discutía con el ministro de Agricultura de Holanda, los problemas de Holanda. En Holanda van a reducir la cabaña ganadera en 1/3, pero simple y llanamente porque no caben en el territorio de Holanda, porque la convivencia entre las personas, los ciudadanos, los seres humanos, y en este caso, pues las explotaciones agrícolas y ganaderas y el resto de las utilizaciones del territorio se ha convertido en imposible. No es el caso de nuestro país, afortunadamente, pero al mismo tiempo con un gran reto. Un gran reto que significa que ese territorio que está bastante despoblado, siempre con esa referencia de Laponia, los 8 habitantes por kilómetro cuadrado, esa referencia consigamos hacerla viva. Y hacerla viva significa tener un tejido que sea rentable, un tejido económico que sea rentable, que haya explotaciones que den condiciones de vida dignas al conjunto de los ciudadanos y, por tanto, que tengamos lo que, en mi opinión, es fundamental. Lo hemos articulado con 120 medidas contra el reto demográfico por parte del Gobierno de España, pero también quiero subrayar en ese contexto todo lo que significa, evidentemente, pues las políticas como la política agrícola común y otras que llevamos a cabo desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en definitiva, desde el Gobierno de España. Y ahí el relevo generacional es fundamental porque si no hay jóvenes, no hay vida. La buena noticia, que creo que en ese proceso de incorporación de jóvenes, no en cantidad, porque evidentemente a los que se van no va a sustituir igual número, pero sí que está produciéndose de forma continua, tanto de agricultores como de agricultoras, tanto de ganaderas como de ganaderos. Leía un dato este fin de semana que me proporcionaba mi equipo, según el cual de los que se incorporan, un 65% tiene el bachiller o formación profesional, el 38% tiene una titulación superior o media, una ingeniería o una ingeniería técnica. Es decir, estamos realmente ante personas más concienciadas, desde luego, ambientalmente, mejor preparadas y que son ya, si me permiten la expresión, nativos digitales, con lo cual yo creo que ese salto adelante es sin duda no solo posible, sino una realidad si todas las administraciones públicas, el Gobierno de España, las comunidades autónomas, pero también las diputaciones y los ayuntamientos somos capaces de colaborar con ese fin. Y no es porque pasado mañana sea el 8 de marzo y hoy 6 de marzo, sino porque realmente es verdad, y siempre lo pienso así, lo digo en voz alta, el papel de la mujer es absolutamente fundamental. Es fundamental porque donde hay mujer hay vida, y por eso justamente en la política agrícola común me honro, como ministro del Gobierno de España, en haber sido, junto al Parlamento Europeo, quien introduje el tema de la igualdad como uno de los objetivos de la próxima política común, y además una medida que contiene solo un plan estratégico, el de España, es que hay un pequeño bono, un pequeño premium para la incorporación de agricultoras y de ganaderas, un 15% sobre la cantidad de incorporación. Globalmente son 220 millones de euros al año lo que dedicamos dentro de la PAC para esta medida tan importante de cara al futuro. Por tanto, muchas preguntas, respuestas difíciles, como siempre, cuando hablamos de reto demográfico, tiempos que no son los de una legislatura. Quienes estamos en política nos movemos también muchas veces por los tiempos de legislatura, y es lógico, pasamos el examen cada 4 años, pero es evidente que tenemos que ser capaces colectivamente como país, como España, todos, de afrontar ese reto que tenemos ante nosotros y del cual hace 4 años, cuando inaugurábamos la cátedra de reto demográfico y despoblación, hablábamos y continúa estando de actualidad. Si lo ligamos a la transición ecológica y a la seguridad alimentaria, tienen ustedes una combinación de factores que sin duda es apasionante para el ministro que les habla, pero también, sin duda, para todos ustedes. Muchas gracias. Cargado de noticias incluso, ¿no? Y de observaciones interesantísimas
su intervención, aunque ha sido breve, ¿no? Eso de Holanda, de que tienen que eliminar la tercera parte de su cabaña porque no tienen espacio. Bueno, pero no lo he contado todo. Eso le costó el puesto a mi buen amigo, el anterior ministro de Agricultura de Holanda. Bueno. Ustedes piensan que ser ministro de Agricultura es una cosa muy sencilla, ¿no? Como decía un amigo mío que fue ministro de Agricultura en Portugal, antes duraban 15 años. Ahora si duran 15 meses ya es mucho. Sí. Y la verdad es que efectivamente es una tarea, nada tiene que ver con la situación de España, lo quiero subrayar, pero que es evidentemente, porque es una tarea de decrecimiento, digamos, subvencionado por el Estado, pero donde se plantea un dilema muy complicado. Es decir, ¿qué hacemos con las tierras que tienen uso agrícola o las explotaciones ganaderas y otros potenciales usos? He dicho otros potenciales, le doy la pista. No, es que vamos directamente a eso, porque hay 3 preguntas, por lo menos, que nos han planteado sobre otros usos. De otras cuestiones, ¿no? Con relación a las fotovoltaicas, aunque aquí está Pablo Maderuelo, que el otro día nos mostró un documental fantástico por el cual las vides crecían debajo de las placas fotovoltaicas y tenían un calor y una protección enormemente interesante. Eso ya no se lo pasamos en algún momento porque es una experiencia muy interesante que está haciendo ahí. Mira, hay 3 preguntas sobre esa cuestión. Por ejemplo, un compañero de Canal de Extremadura Radio que le preocupa dónde está el límite a la instalación de plantas fotovoltaicas. Un alumno de NEX que nos ha planteado cómo piensan compensar a los agricultores con las pérdidas que se ocasionan en consecuencia, y nos lo planteaba también nuestra compañera aquí presente, Carmen, del Día de Castilla-La Mancha. Si le parece, toma la palabra. Gracias. Carmen Moral, para el Día Digital de Castilla-La Mancha en Cuenca, también formo parte de la red de periodistas rurales y quería preguntarle precisamente por este tema de la convivencia entre energía renovable y agricultura, porque la instalación de grandes proyectos de energía renovable en Castilla-La Mancha está empezando a suponer un problema para algunos pueblos. Se está generando tensión social y malestar por parte sobre todo de pequeños agricultores que ven cómo les restan terrenos de tierra de cultivos agrícolas de secano, sobre todo, para destinarlos a estos parques fotovoltaicos y eólicos. Este sector agrícola teme por su futuro ante el creciente interés de compañías eléctricas para instalarse en la comunidad autónoma y pide que la lucha contra la despoblación tenga en cuenta su situación y proteja su actividad. Me gustaría preguntarle qué opina al respecto. Gracias. Adelante. Bueno, es una pregunta tan compleja que la voy a hacer más compleja aún para poderla responder, porque si añadimos el factor de las eólicas marinas, ese mapa que aprobamos el pasado martes de 49 zonas que afectan a las aguas de soberanía nacional, exactamente a un 0,16%, pues también afectan al mundo de la pesca, a nuestros pescadores. Vamos a ver, empezaré por lo que yo creo que debe ser el final. Quiero decir, aquí tenemos que tener muy claro que el objetivo de caminar hacia una obtención de energía por fuentes renovables y limpias es un objetivo que debemos lograr. Dejámoslo claro. ¿Dónde y cómo lo hacemos? Eso forma parte de lo que hablaba antes de la transición y de todas las complejidades de la transición, que tiene una parte sin duda económica y presupuestaria, pero que tiene también una parte evidentemente de voluntad. Hay una parte pues psicológica y política muy importante. Creo que 2 de los mayores éxitos del cine español reciente, tanto Alcarrás como, por otra parte, Asbestas, ¿no? Pues se refieren a ese tema y no es casualidad, claro, porque es un tema que está ahí. Hay algunos casos que están muy claros. Por ejemplo, antes he hablado de regadío. Pues veía hace poco en Murcia, en Mazarrón, una desaladora que tenía unos flotadores para evitar y reducir la evaporación de las balsas, donde las placas fotovoltaicas a su vez contribuían a generar la energía necesaria para esa desaladora. Es un caso, digamos que de bingo, ¿eh? Ahí todos los objetivos circulares están cumplidos. Pero es verdad que hay en ocasiones un conflicto que hay que intentar solucionar, evidentemente no solo por las vías de diálogo, sino por las vías de consenso posible. Yo creo que
tenemos tierras de alto valor. Concretamente, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, yo me lo he planteado, o qué debemos hacer desde el punto de vista de la Administración. Como ustedes saben, nosotros tenemos capacidad regulatoria a nivel global de lo que se enchufa a la red, al sistema eléctrico nacional, y de hecho el Ministerio de Transición Ecológica durante los últimos 2 años establecimos una norma de a partir de un determinado volumen de energía enchufado a la red, la necesidad de una autorización previa, no aquellas evidentemente en materia de autoconsumo. Después tenemos una competencia evidente en materia ambiental por parte de las comunidades autónomas y una tercera competencia que es de ordenación del territorio, a su vez compartida entre las comunidades autónomas y las autoridades locales. Esta es la estructuración administrativa. ¿Cómo conseguimos que el diálogo consiga al final determinar qué se puede hacer y cómo se puede hacer? Confieso que es complejo y también depende evidentemente del factor económico. ¿Qué pretendemos y qué pretendo? Está ya en exposición pública, en consulta pública, suprimir o claramente vetar en materia de instalación de eólicas o fotovoltaicas en relación con la actividad agraria y ganadera, aquello que ha sido producto de las inversiones públicas producidas por las administraciones, es decir, las transformaciones en regadío o las modernizaciones en regadío. Es un ejemplo que creo que no será contestado por nadie. Hemos utilizado fondos públicos, no tiene ningún sentido utilizar o tener usos alternativos cuando se ha hecho esa inversión. Ciertamente no es un tema, no puedo aterrizar más de lo que llevan en sí mis palabras. Creo que hace falta un esfuerzo muy, muy importante. Yo mismo he vivido experiencias en algunos lugares de España, pero también de Europa, donde han existido estos vetos, no solo por razones de utilización del suelo, sino por razones paisajísticas, por ejemplo, también, y tenemos que llevar mucho cuidado al respecto, como tenemos también, decía Manuel con razón, Manuel Campovila hace un momento, ese tema de la utilización en relación con otras actividades. Bueno, hay que verlo, ¿no? Hemos tenido ya consultas, se puede cobrar la PAC y a su vez tener placas fotovoltaicas, por ejemplo, sobre el olivar, y cosas por el estilo. Por tanto, hay situaciones nuevas a las que tenemos que afrontar, pero está claro que la inversión en energías renovables, veamos la decisión de Estados Unidos muy reciente, lo muestra, ese ya es un camino sin retorno, pongámonos de acuerdo cuándo y cómo lo hacemos, ¿no? Sí, el director del Progreso de Lugo, Alfonso Piñeiro, también miembro de la red de periodistas rurales, nos traslada: ¿se pueden aprovechar mejor los fondos europeos para impulsar proyectos empresariales en el mundo rural y así fijar población? Lo pregunta desde Lugo, pero vale para Galicia, vale para toda España. La actividad emprendedora, el empleo. Yo lo que tengo muy claro, y lo sé por experiencia propia, es conseguir un solo euro de financiación europea de Bruselas es muy, muy complicado. Por tanto, primero, no podemos perder un solo euro. Segundo, hay que emplearlo muy bien e intentar que aquí haya inversión que realicemos con fondos europeos y cualquier inversión, ¿no?, tenga un impacto positivo, evidentemente, en todos los terrenos. ¿Qué tenemos ahí? Pues quizás en el ámbito más cercano vinculado al ministerio que me honro en dirigir, pues la parte relativa, por ejemplo, al FEADER, al desarrollo rural, donde hay múltiples iniciativas en materia de industria alimentaria, pero también de regadío, de modernización de regadío, o bien de innovación, que es un aspecto fundamental a tener presente, y evidentemente el Next Generation EU, el programa, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, en sus varios capítulos y subcapítulos. Me remito a la página web de Moncloa, donde están todos contenidos y donde se puede encontrar, evidentemente, pues yo creo que una financiación para buen número de iniciativas. En particular, hace unos días ha concluido la primera convocatoria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dedicada justamente a la industria agroalimentaria. Nosotros mismos, desde el Ministerio de Agricultura, hemos transferido del componente 3 a las comunidades autónomas las cantidades relativas a la agricultura de precisión, pero también la bioseguridad de las explotaciones ganaderas y otras
o la renovación de invernaderos, que son tremendamente interesantes, y esperamos que pronto las convocatorias pueden ser resueltas, pero efectivamente hay que aprovechar hasta el final el último euro disponible. Acaba de citar usted la agricultura de precisión, lo ha dicho antes en sus palabras también. Estamos hablando de algo más que el goteo incluso, es decir, aprovechemos toda el agua. ¿Qué es exactamente la agricultura de precisión en un momento en el que en el horizonte está la falta de agua y no solamente por razones coyunturales de los últimos 2 años? Si me permite, Manuel, una visión un poco un esquema de conjunto que me permite aterrizar en la agricultura de precisión y para darle algunos datos. Ahora hablábamos hoy mismo del Tratado de los Océanos y los Mares, ¿no? Pero hay que remontarse a la Declaración de Río de 1992. No hay que perder la perspectiva de las cosas, se pierde el detalle de cómo se producen, ¿no? La Declaración de Río de 1992 nace de la preocupación de que el cambio climático afecte a la producción alimentaria. Es decir, no es que la producción alimentaria esté en el origen. Como ustedes saben, la emisión a la atmósfera básicamente es, por un lado, transporte, por otro lado, por industria, y agricultura es solo el 11,4%, y a su vez actúa como emisor, pero también como receptor. Desde el año 92 al año 2020 se han incrementado un 50% las emisiones a la atmósfera. En cambio, el sector primario las ha reducido en un 25%. Pero lo que es más importante, en el año 1992 se producían 1.600 millones de toneladas de trigo aquí, en la tierra. Y ahora producimos 3.000 millones de toneladas, 30 años después. Y concluyo esta reflexión que enlaza con su pregunta sobre la agricultura de precisión. Desde el año 1960 al año 2020, para ser exactos, desde 1961 al año 2019, se ha duplicado la productividad del conjunto del sector primario a nivel de nuestro planeta. ¿Qué significa eso? Que la agricultura de precisión nos debe dar la respuesta a ese producir más con menos. ¿Cómo hacerlo? Usted lo ha dicho muy bien, en materia de agua, lo tenemos claro. España, junto con Israel, somos los 2 países que tenemos una mejor tecnología del agua, y cuando uno ve a aquellos países de Oriente Medio, comprende que afortunadamente aún estamos lejos de ahí y evidentemente tenemos que aprovechar mejor las aguas que tenemos superficiales y también subterráneas, pero sobre todo pensar en la reutilización de las aguas no convencionales o bien de la desalación. Pero también más factores. Cuando hablamos de agricultura de precisión, estamos diciendo, pues si aplicamos menos productos fitosanitarios, si aplicamos menos fertilizantes y, digamos, menos agresivos todos los productos que aplicamos al medio ambiente, hagámoslo en función de dosis que estarán evidentemente pues controladas, ya sea por drones, ya sea por satélites, ustedes lo conocen muy bien, en mecanismos que parecen de ciencia ficción, pero como digo yo, los tenemos ya aquí y además los tenemos en España. Es decir, que tenemos una tecnología que lo que tenemos que hacer es conseguir trasladar al 100% del territorio nacional. Y para eso está el objetivo de la cobertura en banda ancha y alto débito 2025, que es muy importante para el reto demográfico, pero también para la agricultura de precisión. Por tanto, yo creo que ahí tenemos un reto. Si lo combinamos con otros elementos, con otros factores, por ejemplo, con las nuevas técnicas de edición genética, estamos trabajando sobre semillas y sobre plantas más resistentes a la escasez de agua o bien a la menor utilización de productos fitosanitarios ante, evidentemente, el riesgo que suponen plagas y enfermedades, pues tendremos un buen trabajo, ¿no? Por decirlo brevemente. Muy bien. Elena Puertolas es la directora del Diario del Alto Aragón y ha venido desde Huesca para participar en esta reunión. Adelante, Elena.
Hola, buenas tardes, ministro. Bueno, yo quería preguntarle, porque siempre pone en valor la importancia del sector primario, y ahora existe una preocupación en la provincia de Huesca, pero también en muchas otras de España con zonas montañosas, por el recorte de los pastos en la PAC, ¿no? Las ayudas son por superficie y no por cabeza de ganado. Esto amenaza la continuidad de explotaciones familiares, que suponen también pues, un asentamiento de población que queda en peligro. ¿Cómo se trabaja desde el Ministerio y si habrá medidas compensatorias mientras no cambie la política agraria común? Bueno, yo creo que del FEGA ha publicado en los últimos días una nota interpretativa en materia de pastos que clarifica bastante las cosas. He leído algún titular a ese respecto, no estoy de acuerdo. Creo que hemos tenido un problema, efectivamente, en la pasada legislatura en relación con los temas de admisibilidad de pastos con la Comisión Europea, incluso sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que nos dieron la razón, por cierto, a España, pero solo parcialmente. Pero si evidentemente enfocamos el tema como creo que se debe hacer, es decir, hablando del sector ganadero en su conjunto, de los pastos, pero también de todas las ayudas acopladas que están vinculadas al sector ganadero, yo creo que la perspectiva es positiva. Estamos hablando, por ejemplo, en materia de vacuno de leche, en un incremento de las ayudas en más de un 30%. Estamos hablando de un incremento del 11,7% en el caso del ovino y el caprino, de esas ayudas acopladas. Yo creo que la nueva PAC en su conjunto, esto merecería una sesión monográfica, pero la nueva PAC en su conjunto es muy positiva. Hace unos días se inició, como sabe usted, el día 1, la admisión de las solicitudes para la nueva PAC hasta el 31 de mayo. Disponemos en las ayudas directas de una cantidad muy importante, 4.285 millones de euros, un 5,4% más que en la convocatoria del año anterior, y de ellas 2.931 millones de euros van destinados a los pagos de renta y sostenibilidad. Por tanto, permítame decirlo así brevemente, yo creo que va a ser una buena PAC para el conjunto de España, una buena PAC para las comunidades autónomas y, desde luego, el sector ganadero. Esta misma mañana estaba en un acto en el que estaba presente. El sector ganadero es para mí una de mis prioridades y estoy convencido que va a salir bien de esta PAC. Habrá que evaluarlo, pues veremos quién tiene razón dentro de 1, 2 o 3 años, pero estoy convencido de que será así. También participa y es fundador de la Red de Periodistas Rurales el director del diario de Teruel, Chema López Juderías. ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo quería preguntarle una cosa, es una cosa muy concreta, pero supongo que usted estará al corriente de que Aragón aprobó hace aproximadamente una semana y media una ley de protección de la agricultura familiar, precisamente por todo lo que estamos hablando. Es verdad que la singularidad del territorio aragonés es el que es. Zaragoza tiene 700.000 habitantes, el resto del 1,5 millones de habitantes de Aragón están repartidos por 3 provincias. Somos pueblos muy pequeños, hay mucha agricultura familiar y, de alguna manera, esa ley lo que recoge es proteger la agricultura familiar, porque es la que al final repuebla los pueblos de Aragón. No sé si conoce la ley, y si la conoce, ¿qué le parece? Y si eso podría ser clave a la hora de negociar la PAC a partir del año 2027, que todo se concentre en defender especialmente a la agricultura familiar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no voy a juzgar una ley que es una ley de Aragón. A mí me parece positiva. He tenido ocasión de leerla, no el texto completo, pero sí un resumen de los puntos fundamentales. Primero, me parece muy bien en cuanto a su enfoque, su orientación. La agricultura familiar y profesional es el eje de todo el sector primario español y ha estado en el origen también de la reflexión de esta PAC, de la PAC ya vigente del 23 al 27. Es verdad que cada comunidad autónoma, España es un gran país y tenemos desde el punto de vista agronómico tales situaciones diversas entre la cornisa cantábrica, pues entre lo que es Aragón, lo que es el Mediterráneo, lo que es Andalucía, que pasamos de las producciones centroeuropeas a las producciones subtropicales. Por tanto, desde el punto de vista de la producción, pero también de la estructura de propiedad, estamos ante
ante situaciones muy diversas. Yo creo, sinceramente, que es un milagro, si me permite la expresión, un milagro político que nos hayamos puesto de acuerdo en un plan estratégico nacional que, por cierto, la Comisión Europea da como referencia, porque evidentemente que un país grande como España, con una estructura de 17 comunidades autónomas y una producción tan diversa, lleve a un acuerdo, pues es bastante complicado, pero lo hemos logrado. Y efectivamente ahí el concepto de agricultura familiar definido en la ley está muy ajustado a las características de Aragón, como es lógico por otra parte, siendo una ley aragonesa y desde luego viniendo del consejero Olona y del presidente Lambán, pues todos mis, si me permiten, mis beneplácitos, más morales que jurídicos, porque competencia no tengo, pero evidentemente me parece una ley muy positiva porque va efectivamente a apoyar lo que tenemos que apoyar, ¿no?, para conseguir efectivamente que los territorios rurales continúen activos. Laura Cristóbal es la directora de FEAGRO, de la agencia FEAGRO. Adelante. Buenas tardes, ministro. El problema de la despoblación no solo afecta a España o a la península, es un problema endémico en toda la Unión Europea. ¿Cuál cree que deben ser las políticas de Bruselas y más en un año con presidencia española? Bueno, esto es otra pregunta como la de la PAC, Laura. Podríamos estar aquí en sesión monográfica, como siempre, versión corta o ultra reducida, ¿no? Como el IVA súper reducido, aquí la versión súper reducida de la respuesta. Concretamente, durante la presidencia española de la Unión Europea, en el segundo semestre de este año, vamos a convocar una gran conferencia con la Comisión Europea sobre el futuro del mundo rural, donde esperamos discutir precisamente todo eso, porque yo creo que temas, lo he mencionado antes, como la iniciativa de cobertura de la banda ancha sobre el conjunto del territorio, no solo de España, sino de la UE para el año 2025, más las iniciativas en materia de propia política agrícola común. Seamos claros, la política agrícola común va destinada a agricultores y ganaderos, pero también a los territorios rurales, y otras políticas son absolutamente fundamentales. Si me permite, Manuel, no lo he dicho al principio, pero estamos ante un fenómeno que tiene dos características. Si cogemos los datos demográficos de Naciones Unidas, nos estamos urbanizando, sobre todo pensando en Asia y pensando básicamente en China o en India, que son los que desequilibran la balanza, donde cada vez más gente va del campo a las ciudades. Pero en cambio leía recientemente un informe del Instituto de Estadística francés, del INSEE, que decía que como consecuencia de la pandemia había ocurrido lo contrario en Francia, es decir, que empezaba a aumentar la población en las ciudades medias y pequeñas y disminuir en las grandes ciudades. Yo creo que tenemos que asegurar lo que he dicho en mi intervención inicial, un principio de igualdad. Los poderes públicos, el Gobierno de España, pero también el resto de las administraciones públicas, tenemos que asegurar ese principio de igualdad. Y eso es muy complicado desde el punto de vista de los servicios públicos, del transporte, de la educación, de la sanidad. Pero yo creo que hoy hay otras condiciones, sin duda, para hacerlo, y debemos poder hacerlo. Yo creo que la UE ahí tiene un buen papel y esta conferencia que celebraremos será un buen foro para discutir, ya versión larga, de esta respuesta que brevemente le he dado. Yo creo que durante el COVID, es mi opinión y lo habíamos visto también en Next, las ciudades le dieron más importancia al mundo rural de la que antes se le había dado, porque de pronto no nos podemos imaginar cómo hubiera sido esta pandemia si se corta la cadena de suministro alimentario. Hubiera sido un desastre. Sí, yo creo absolutamente. Que ha aumentado un poquito la valoración que se hace. No solamente se ha asociado más el concepto salud a los pueblos, porque probablemente pues, hay menos posibilidades siempre de contagio, sino también el tener en cuenta, ¿no?, una consideración de cómo en los pueblos esa diferencia urbano-rural es importante. O de lo contrario, si no se tiene en cuenta que el rural trabaja para el rural, pero trabaja también para las ciudades en todos los ámbitos, por la alimentación, pero también por el medio ambiente, entonces no le haremos caso, ¿no? No le haremos el caso suficiente. El grupo Red to Red nos pasa en ese sentido una pregunta. ¿Hay alguna propuesta de actuación conjunta a nivel de sistema alimentario que se pueda impulsar para avanzar en esa concienciación, para que realmente se entienda mejor que el mundo rural, el campo, está trabajando también para la ciudad? Pues sí, estamos trabajando en ello.
Hace poco presentaba, hace unos meses, una campaña cuyo lema me parece que refleja muy bien eso. Lo que pasa en el campo no se queda en el campo. Y efectivamente yo creo que transmite muy bien la idea de lo que estamos haciendo. La antigua Red Nacional de Desarrollo Rural se convierte en la Red Nacional PAC en este periodo 23-27 y es una forma, de alguna forma, pues de respuesta a lo que planteaba su pregunta. Yo recuerdo una anécdota, pero que es, bueno, en los tiempos terribles que sufrimos la pandemia, esa reputación efectivamente fue increciendo y yo creo que eso me pareció, pues dentro de la situación dramática, un factor positivo e incluso lanzamos una campaña de alimentos de España bajo el rótulo del arte del saber hacer, que era un homenaje a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores que tuvo un gran éxito. Y después yo creo que está un poco el tema de las miradas cruzadas, ¿no? Qué poco sabemos de lo que pasa en el campo y cuánto saben los que viven en nuestras zonas rurales de lo que pasa en las ciudades, porque los telediarios se concentran básicamente sobre lo que pasa en nuestro mundo urbano, por no limitar más el scope, como se dice en inglés, ¿no? Pero en cambio vemos que como hay una renovación de la visión, incluso, si me permite, antes he hablado de cine, ahora hablaré de literatura, son mis pasiones, aparte de la pintura y algunas otras, quiero decir, y de la agricultura, evidentemente, ¿no? Pero estoy pensando pues en lo que Sergio del Molino ha llevado adelante, pues estoy pensando en Alejandro López Andrada y el Valle de los Pedroches, estoy pensando en María Sánchez, estoy pensando en Daniel Gascón y en tantos otros que están en este momento escribiendo una literatura que tiene un gran éxito precisamente porque descubre y plantea realidades rurales. Antes teníamos, evidentemente, tuvimos al gran Miguel Delibes, que continúa siendo un actor hoy, un autor de actualidad, o para mí un clásico que me encanta, el de José Antonio Muñoz Rojas, es un libro de los años 50, que es un libro precioso. Pero, de todas formas, quiero volver al principio, y lo digo como ministro de Agricultura. A mí me gusta todo esto, porque describe lo que pasa en el campo, pero no me gusta la literatura bucólica o pastoril. Vivir en el campo y trabajar en el campo es muy duro. Y eso evidentemente no tiene que tener, a veces lo veo, pues tintes almibarados, ¿eh? Hay algunas visiones y algunos reportajes, hay mucho interés, yo creo que eso es muy importante, prácticamente todos los medios de comunicación, prensa escrita, radio, televisión, dedican espacios al mundo rural, yo creo que eso es un factor positivo, ganamos en conocimiento, pero debe ser conocimiento a pie de campo, real. Sí. Aquí planea el asunto del Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo es de 11 de diciembre de 2019 y ahí se dice preservar, mantener y mejorar el capital natural de la Unión Europea, proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos medioambientales. Esto está en el fondo. Ahora bien, ¿por qué no aterrizamos esto sobre el medio rural? ¿Cómo podemos llevarlo de una manera clara al medio rural para que esa transición ecológica de la que estemos hablando también incluya a todos los territorios rurales que de por sí son muchas veces en la práctica los abanderados, los que están haciendo las cosas elementales para que esto se produzca? Bueno, yo creo que en su pregunta está la respuesta. Yo creo que así debe ser, casi como un imperativo categórico. Quiero decir, así debe ser significa que si no conseguimos hacerlo de ese modo, pues será una visión urbana que se impone sobre el mundo rural, cosa que no me parecería ni lógico ni justo. Al contrario, si queremos ser eficaces, evidentemente necesitamos el apoyo de los actores y los actores de todo esto son las mujeres y los hombres que viven y trabajan en el campo. El Pacto Verde es un pacto de preservación de la naturaleza y de nuestro medio natural, pero como decía antes, tiene muchos aspectos positivos. Yo diría que prácticamente pues todo el enfoque y el contenido es muy interesante, pero como siempre el diablo está en los detalles. Cómo se declina, cómo se hace. Yo creo que no se puede. Antes hablábamos del tema de las energías renovables y de la producción del sector primario. Hay que llevar mucho cuidado, porque una cosa es el enunciado y otra cuestión es la puesta en práctica. Por tanto, el Pacto Verde es para mí una necesidad,
pero evidentemente tenemos que llevar mucho cuidado en cómo lo hacemos. Le pondré un ejemplo. He sido de los ministros más duros, y lo voy a ser ahora también en materia de pesca, en la discusión en el Consejo de Ministros Europeo, en que los objetivos de las comunicaciones o los planes de acción de la Comisión tengan una traducción en actos jurídicos, reglamentos, directivas, decisiones que sean producto de la codecisión de los ministros y el Parlamento Europeo. Porque me parecen muy bien las ideas, pero el despotismo ilustrado a mí no me gusta. Es decir, hay que tener razón, pero además hay que convencer. Entiendo que el próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la Comunidad, que además va a presidir usted, me refería al cierre de la PAC, ¿no? Porque al cierre de la PAC hubo un momento en que había un sector del Parlamento y un sector de la Comisión que pretendían imponernos a los ministros los objetivos definidos cuantitativamente en el Pacto Verde, concretamente la granja a la mesa, sin una traducción jurídica. Es decir, que no hubiera unos actos jurídicos de soporte, sino que, como la Comisión lo decía, nosotros lo teníamos que aceptar. Y yo dije, no. Y una mayoría del Parlamento estuvo también con nosotros y al final pactamos 3 reglamentos donde todo eso, por ejemplo, ahora en productos fitosanitarios, hay un reglamento en discusión que tomará su tiempo, pero será fruto de un consenso entre los representantes de los ciudadanos y de los gobiernos de la Unión Europea, y ese es el procedimiento correcto. Por eso mucha gente se asusta a veces al ver las comunicaciones de la Comisión. Bueno, yo creo que están bien intencionadas, van en la buena dirección, pero tienen que aprobarse a través de actos, como digo, concretos que tengan soporte jurídico, ¿no? Estamos concluyendo el tiempo del que disponíamos, pero yo me permito todavía hacer una pregunta muy actual, muy de hoy, ¿no? Hemos visto al ministro de Economía francés que esta mañana ha anunciado un pacto con las distribuidoras de alimentos, es decir, con los supermercados, para conseguir una cesta básica alimentaria más barata. Estamos al corriente, podemos comentar, seguro que usted ha analizado ese impacto y, en todo caso, cualquier pacto de esa naturaleza lo tendremos que felicitar. Bueno, es una cuestión, ¿no? Le agradezco su pregunta, que tiene que ver también con todo lo que hemos hablado anteriormente y que es de una extrema actualidad, ¿no? Está ligada a mi comentario inicial, está ligada a ese incremento de costes en la producción de los alimentos, vinculada, por un lado, evidentemente, al incremento de los precios energéticos, también de los mercados alimentarios y de los fertilizantes. La buena noticia, que lo que comentaba también en relación con la FAO, el viernes pasado confirmaba FAO que el índice de productos alimentarios por 12º mes va descendiendo. ¿Qué significa eso? ¿Una traslación para mañana? No, pero una tendencia progresiva a nivel de los costes que tiene que traducirse. Nosotros hicimos una lectura desde el Gobierno de España, trabajamos intensamente en el último trimestre del año pasado y llegamos a la conclusión de las medidas que adoptamos en su momento, la reducción del 4 al 0% del IVA de los productos básicos, de los que componen la mayor parte de las compras en volumen de las familias y de los ciudadanos, la disminución del 10 al 5% en el caso de las pastas y de aceite de oliva. Aquí había habido y hay un precio muy alto del trigo duro y también del aceite de oliva vinculado a las condiciones climáticas, y un bono de 200 euros para justamente aquellos sectores o población, digamos, más vulnerable, concretamente para suplementar o complementar la compra de productos alimentarios. Y además de eso, durante todo ese proceso mantuvimos un diálogo con las organizaciones profesionales agrarias, con las cooperativas y la industria agroalimentaria y con la distribución. Y justamente hace algunas semanas convoqué al foro que reúne a toda la cadena alimentaria para discutir de todo esto y también para plantear que cada uno, dentro de lo que es un gran avance, que es la ley de la cadena alimentaria vigente en España, que prohíbe la venta a pérdidas, cada uno, dentro de sus márgenes empresariales, intentara que los precios fueran lo más bajos posibles para que sí lo fueran al destinatario final, familias o ciudadanos. Lo que hoy ha anunciado
el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, es, por un lado, una medida no cuantificada, pero similar a la nuestra en materia de bono alimentario para la población más vulnerable, lo cual estimamos que también va en línea de lo que habíamos indicado, y a continuación un proceso de diálogo muy semejante al que hemos llevado a cabo nosotros en relación no con 20, ni 30, ni 40, sino con 1000 productos alimentarios y no alimentarios, donde la distribución francesa libremente, cada una de las cadenas, y algunas de ellas ya lo han anunciado, tienen la posibilidad de fijar un precio que se comprometen a mantener durante 90 días durante el presente semestre sin aumentarlo, con cargo a sus márgenes empresariales, pero atención, y este es el punto clave que explica todo este paquete, con el compromiso por parte del Gobierno francés de proceder a la revisión de los contratos alimentarios producidos en el mes de marzo del año 2023. Me explico. En España tenemos una ley de cadena alimentaria donde la negociación se produce de forma continua a lo largo de todo el año. A diferencia de ello, la ley francesa sitúa dos cosas. Primero, la negociación se sitúa en el mes de marzo y tiene que tener una diferencia entre costes y precio de venta como mínimo del 10%. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno francés? El Gobierno francés exceptúa la ley llamada EGalim 2 y le dice a la distribución: disminuya usted sus márgenes porque, como yo preveo, como prevé el Gobierno de España, que progresivamente los costes son inferiores, le permitiré que los compense renovando sus contratos alimentarios. No sé si esta es una versión, una explicación demasiado compleja. Debo decir claramente que los análisis del Gobierno francés son similares a los que efectuamos en relación con la evolución de costes, que evidentemente no se ha producido ningún tope al precio de los alimentos en Francia, que no se ha producido ninguna imposición de una cesta de productos, sino simple y llanamente una llamada dentro de un abanico muy importante, como son 1000 productos, ¿verdad? A esto, quizás la mayor diferencia, que el Gobierno francés va a elaborar un logo y aquellos productos, una etiqueta, aquellos productos que se sometan a esta cuestión, le va a poner la etiqueta. Esto sí que es una novedad, pero sabe usted que Francia es un país que envuelve muy bien. Sí. En todo caso, un par de comentarios, si me permite. Primero, esto de la cesta de la compra alta es general de toda Europa, en primer lugar, sin duda. O lo estamos viendo, lo cual consuela poco a la hora de pagar, pero es verdad que estamos así. Y la siguiente cuestión es que quizá todos, o por lo menos confieso mi ignorancia, no habíamos descubierto lo fundamental que era Ucrania para la alimentación del resto de Europa. Sabíamos de las estepas, sabíamos de la exportación de grano, sabíamos de la exportación de forraje, sabíamos de todo eso, pero que los ganaderos de Castilla y León dependieran tanto de Ucrania, y así sucesivamente. Podríamos poner 20 ejemplos, yo creo que no lo habíamos percibido de una manera profunda, y parece que es así, con lo cual, mi pregunta es, el alargamiento, que no se ve el final, de la guerra de Ucrania, puede estar castigando este tipo de situaciones, también induciendo un aumento de la inflación, un aumento del aumento de costes. Sin duda alguna, y lo he dicho al principio, pero quizás la respuesta a la anterior pregunta quedaría más clara si hubiera comenzado probablemente por explicar lo que usted mismo ha hecho muy bien hace un momento en relación con el contexto general. A nadie nos disminuye el ticket de compra, el que en otros países ocurra algo similar, pero efectivamente España está por debajo de la media europea, está ahora en el 18% prácticamente, estamos en el 15,4%, si mi memoria es correcta, en el mes de enero, que es el último mes donde tenemos el dato completo disponible, estamos claramente por debajo de la media europea. ¿Y eso por qué es? Pues efectivamente, como usted muy bien dice, es consecuencia del incremento de los costes, unos costes que subieron de forma, yo diría que exponencial, se vio en el mes de marzo, pero también en el mes de octubre y en el mes de diciembre, fueron los 3 meses donde hubo un pic, digamos, de incremento de precios. Ya venían, en algunos casos, desde octubre del 2021,
sobre todo, por ejemplo, en fertilizantes como consecuencia de los desajustes de oferta y demanda, y evidentemente estamos ante un periodo donde se ha producido, en mi opinión, una estabilización, al menos en el precio de los alimentos, pero donde evidentemente desde el Gobierno tenemos la voluntad de que esos precios de alimentos en España y la Unión Europea, pero a nosotros nos preocupa España, pues disminuyan de forma significativa. Eso lo veremos en los próximos meses. Bueno, yo lo esperamos, lo deseamos así. De nuevo, vamos a cooperar y a trabajar con toda la cadena alimentaria. Quiero subrayar que estamos haciendo en España lo mismo que se ha hecho en Francia desde el punto de vista de diálogo y de negociación, desde el punto de vista del esfuerzo por parte de todos, dentro de los márgenes empresariales, pero he querido subrayar esta diferencia con el caso francés en relación con los márgenes empresariales y la ley Egalim, porque es fundamental. Usted lo decía hace un momento y me lo recordaba, el comportamiento de la cadena alimentaria durante la pandemia. Consecuencia de ese comportamiento y también de la voluntad del Gobierno fue la aprobación de la Ley de Cadena Alimentaria, y queremos hacer compatible esa rentabilidad de los agricultores y ganaderos y de la industria agroalimentaria con, evidentemente, unos precios bajos. ¿Tenemos margen de maniobra? Sí, pero un margen limitado. Si no, veamos lo que ocurre en el conjunto de Europa, como usted muy bien decía, y veamos las medidas que se han planteado. España es uno de los pocos países que ha adoptado medidas en la materia. Ha habido solo un país que ha planteado topes al precio de los alimentos, por cierto, Hungría, y donde el resultado ha sido justamente el contrario. Es decir, están en el nivel más alto, 49,5. Por tanto, el Gobierno continúa trabajando, continuamos trabajando con el conjunto del sector primario, con el conjunto de la industria y con el conjunto de la distribución para lograr esos precios más reducidos. Vamos a continuar en contacto con ellos y, desde luego, a instar a la distribución que intente, evidentemente, pues limitar al máximo esos incrementos, que es, yo creo, la voluntad de todos. Una aproximación no muy distinta de la que se hacía hoy pública en París, en un contexto distinto. Cada país tiene sus características, pero una voluntad común, que es que los precios de venta al público, en definitiva, los precios pagados por familias y por ciudadanos, sean los más bajos posibles. Ministro Planas, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me he quedado con la idea de hacerle una última pregunta, decir, ¿y usted cómo sabe tanto? Bueno, pero no se la voy a hacer, con tanto detalle y con soy absolutamente, Manuel, soy absolutamente socrático y le puedo confesar que además me lo aplico a mí mismo y a todo lo que ocurre en el sector primario. Cuando trabajamos más de cerca en todos los temas y proyectos de esa revolución que suponen la producción sostenible de alimentos, nos damos cuenta de cuán poco sabemos y cuánto nos queda por hacer en materia de investigación, en materia de aplicación de esos conocimientos y en materia de transformación. Y precisamente por eso vamos a ser capaces de hacerlo. Por eso, como sociedad, vamos a ser capaces de hacer esa transición ecológica también en la producción de alimentos, y esperemos que responder al reto demográfico, cosa que es, inclusive, si me permite, tan o más difícil que lo anterior. Desde luego que sí, ojalá sea posible. Muchísimas gracias por cumplir su compromiso con Next Educación, y nosotros lo hemos cumplido con el tiempo también. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.